Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo cordial, afectuoso de todo el personal que integra la institución, particularmente del doctor Felipe Ávila Espinosa, titular de la dependencia. Hoy damos continuidad a las conferencias del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XXI. Debo comentarles previamente que hemos tenido una serie de ajustes con las participaciones de los conferencistas. La tarde de hoy está presente con nosotros Mario Benítez, que nos acompaña y está comprometido desde hace varios meses con esta conferencia. El próximo jueves estará con nosotros Temoris Greco para hablar sobre el caso Ayotzinapa. Él estaba propuesto para hoy, pero sucede que está en Colombia y se le dificultaba llegar a México en media hora, ¿verdad? Entonces, hoy tendremos a Mario Benítez, el próximo jueves tendremos a Temoris Greco sobre el caso Ayotzinapa, para que no los desconcierte mirar el programa que les dimos al inicio del curso. Bien, voy a presentar a Mario Benítez, que nos acompaña la tarde de hoy. Mario Benítez es profesor por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de su trayectoria, trabajó durante 25 años para la compañía Luz y Fuerza del Centro. En la actualidad es integrante del grupo sindical Para Todos, Todo, donde lucha por restablecer la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas y también la gran aspiración recuperar el trabajo de los agremiados en un sector eléctrico nacionalizado, no privatizado, sino nacionalizado. Vamos a ver qué nos comenta Mario Benítez a propósito de la lucha de los trabajadores electricistas a partir del decreto de extinción, como ustedes saben, de 2009, este año cumple una década. Vamos a recibirlo con un aplauso. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Pues a ver si en una hora logro, espero que sí, exponer lo que en 10 años ha pasado. Entonces, voy a evitar hacer la referencia a las fuentes por tiempo. Pero todo lo que voy a decir está documentado, tiene fuentes oficiales, está en este libro que voy a poner a su disposición y todo el fraude electoral está también documentado en este disco que también voy a poner a su disposición al término del evento. De modo que pues vamos a empezar esta exposición. Este es el módulo cuarto, Movimientos Políticos y Sociales durante el siglo XXI. Muy bien, en nuestro caso nos llegó el neoliberalismo al sector eléctrico en 2009, lo que era impensable, o sea, todo el tiempo nosotros decíamos que no iba a pasar algo en petróleo o energía, porque pues estaba toda esta cobertura social, digamos, consenso porque el Estado mantuviera la rectoría de los energéticos y nunca pensamos que en el caso de Luz y Fuerza, una empresa de más de 100 años fuera desaparecida, fuera liquidada, y sucedió, estamos en los últimos coletazos del neoliberalismo, arrasó con todo el sector público y dejó al final justamente el sector energético. Ya se había llevado carreteras, puentes, la banca, ferrocarriles, las televisoras, ya había despojado al pueblo de México de todo lo que había emergido desde el cardenismo y heredado de la revolución, pero el sector educativo y el sector energético lo fue dejando hasta el final. Y pues nos llegó a nosotros. En 2009 se decreta la liquidación de Luz y Fuerza. Y ahí empieza esta historia. Esta historia me obliga a señalar la cantidad de mentiras que el entonces presidente Felipe Calderón arrojó sobre nuestra empresa.
señalando que estaba en quiebra, que éramos unos trabajadores bastante improductivos, una planta en exceso, un contrato colectivo muy pesado, etcétera. Y en realidad lo que venía ocurriendo pues es la misma dinámica que se establece cuando quieren privatizar sectores estratégicos, el enorme desprestigio o la quiebra ficticia, la quiebra técnica financiera, pero inducida, provocada. En este caso, por ejemplo, por darles un par de datos, les comento muy rápidamente. Los precios, por ejemplo, en que, como ustedes saben, Luz y Fuerza en su zona de atención, que era la Ciudad de México, el Estado de México, una parte de Morelos, de Michoacán, de Puebla, etcétera. En esa zona de atención se generaba alrededor del 22% del PIB. De toda la riqueza en el país generada, el 22% en la zona de atención de Luz y Fuerza. Y esa zona de atención era como el 1% del territorio nacional, pero la atención que teníamos que dar era a servicios, a empresas, industrias, comercios, servicios domésticos, y teníamos que darle luz a este lugar que, aunque pequeño, es por densidad poblacional una de las ciudades más grandes del mundo, de modo que no teníamos la capacidad de la generación para atender toda esa demanda. Esto se los comento porque estuvimos obligados a comprar la luz. No podíamos con lo poco que generábamos en lechería, en Necaxa y algunas mini hidros, lo poco que generábamos no daba, no era suficiente para atender toda la demanda. Entonces teníamos que comprar la luz y se la comprábamos a CFE y se la comprábamos como si fuéramos cualquier usuario, cualquier cliente, y nos la vendían a precio de mercado. Entonces, los precios los establece la Secretaría de Hacienda, los establece la Cámara y colocaban los precios en una cantidad porque estaban subsidiados. El dato que les quiero decir es el siguiente, o sea, nosotros en el año 2008, de cada 100 pesos que teníamos que comprarle a CFE, nosotros le comprábamos la energía a CFE en 145 pesos, pero lo teníamos que vender en 120 pesos, X cantidad de kilowatts. O sea, la compras cara y la vendes barata. Y no podías venderla cara porque estaba la tarifa aprobada por la Cámara, por la Secretaría de Hacienda. Y entonces, ¿quién compra refrescos a 100 pesos y los vende a 80? Pues eso evidentemente pues es una pérdida. Eso es por ponerles un dato. Entonces, como este ejemplo que les señalo, era una política tarifaria impositiva que prácticamente todo el tiempo estaba en quiebra Luz y Fuerza, más un conjunto de irregularidades que se dan en Luz y Fuerza como se dio en Pemex. Todos nos enteramos qué pasó con el huachicoleo eléctrico. Todos nos enteramos cómo en Pemex prácticamente existía una red clandestina, alterna. Había dos Pemex, el oficial y el del huachicoleo. Y entonces, a través de estas enormes tuberías, distribuían luz, robaban luz, ordeñaban los ductos y se fugaba al año 60,000 millones de pesos. Lo mismo con la luz. Lo mismo. El robo de luz es impresionante. Los datos que documento yo nos señalan que está a la mitad de lo que se robaban en Pemex. Cuando Andrés Manuel comienza a poner orden, se ventila que son 60,000 millones de pesos al año. En la energía eléctrica son 30,000 millones de pesos, o sea, la mitad lo que se roban. Y ¿quiénes son estos sujetos que se roban la luz? Pues eran las grandes empresas, las grandes transnacionales, las grandes consumidoras comerciales. Están estos ejemplos documentados también en el libro. Por decirles uno de bote pronto, PepsiCo, por ejemplo, se robaba la luz. Televisa no pagaba la luz, TV Azteca no pagaba la luz, la PGR, el sistema del metro tampoco pagaba la luz. Aquí hay un cuadrito también estadístico
donde les comento, por ejemplo, en el año 2008, el metro le debía a Luz y Fuerza 16.600.000, la PGR 4,5 millones, en fin, de modo que hay una cartera vencida enorme, pero cuando se mandaba a cortar estos servicios no se podía hacer, porque la ley decía, según, que podías alterar las vías de comunicación, que interrumpía servicios estratégicos, y en el fondo lo que acababa ocurriendo es que se ponían de acuerdo con los directores de Luz y Fuerza para que no se les cortara la luz. Y también está documentado esto. Por ejemplo, la fábrica de calzado que está en Hidalgo, bueno, no sé si todavía exista, esto me consta porque yo dirigí este operativo, le daba las botas Van Bien, la bota de trabajo que tiene casquillo a todos los que trabajaban en Luz y Fuerza. O sea, imagínense ustedes darle 40,000 pares de zapatos en 2 dotaciones al año a Luz y Fuerza. Luz y Fuerza les compraba la bota y esta empresa le robaba la luz a Luz y Fuerza. Y entonces cuando vamos a ver cómo está el consumo, te das cuenta de que la cantidad que está reportada, que la cantidad kilowatts que están consumiendo no se corresponde a lo que se está midiendo, y vamos a hacer el corte. Bueno, estos señores le hablan a los directivos de Luz y Fuerza y recibimos la llamada y nos dicen: no corten, ya todo está arreglado. Y pues nada estaba arreglado porque la deuda seguía, pero la orden de los directivos pues era no cortar. Y es esta corrupción que hay desde las empresas. Entonces, lo que les quiero ejemplificar es que la quiebra no es culpa de los trabajadores. Los trabajadores no administran la empresa. Los trabajadores, por definición, no hacen crisis. Por definición, el trabajo es el único que genera riqueza. No puede hacer quebrantos. Y nos cargaron la culpa a nosotros. Por ejemplo, los salarios, las jubilaciones que tanto se atacó en el periodo neoliberal, incluso todavía hay voces que están exigiendo que se acabe con este derecho. Decían de nuestras jubilaciones que eran carísimas. También tengo aquí documentado la jubilación del personal de la directiva de Luz y Fuerza. Por ejemplo, el subdirector de Recursos Humanos, un señor que se llama Raúl Rufino Serrano, trabajó 11 años en Luz y Fuerza y con esos 11 años se jubiló con 170,000 pesos mensuales. Imagínense, un asesor del director general trabajó 2 años, 7 meses, 15 días y se va jubilado con 63,000 pesos al mes. Y bueno, pues nuestras jubilaciones promedio pues eran 18,000, 20,000 pesos al mes, y éramos nosotros los culpables. Toda la campaña fue Luz y Fuerza no sirve, son los trabajadores flojos, improductivos, corruptos, no están generando la energía que se necesita, están en quiebra, mejor la liquidamos. Y se desata una campaña durísima contra los trabajadores, y son los menos culpables, son los menos responsables, son los que menos ganaban, y son efectivamente éramos los más productivos. Les documento también esta parte porque es importante que se conozca. Hay trabajo que no se puede dejar de hacer. Por eso es estratégico, por eso es un trabajo peligrosísimo. Ustedes llegan acá y está lloviendo, y eso afecta a las líneas, eso afecta a la energía, y tienes que reparar y tienes que dar mantenimiento, y no puedes permitir que un hospital, por ejemplo, se quede sin luz. No puedes permitir eso. No puedes permitir que el metro se quede sin luz, por poner un par de ejemplos. Pero está lloviendo, o están los vientos, o hay que reparar, y le llaman trabajo con línea viva. No puedes, tú vas a cambiar un foco o vas a arreglar algo de tu instalación doméstica, pues bajas el switch y trabajas. Y sabes que no hay riesgo, pero no puedes dejar un hospital donde hay operaciones, hay quirófanos, hay incubadoras, etcétera. No lo puedes dejar sin luz. Tienes que trabajar lloviendo, granizando, con viento, como sea. Y tienes que subirte un poste o bajar varios metros subterráneamente y estar reparando. Y entonces el riesgo, el estrés laboral
toda la sensación de estar coqueteando con la muerte, con un accidente, una caída o el desprendimiento de un brazo, en fin, trabajar así te permitían un contrato colectivo, jubilarte con 28 años, 6 meses y un día de servicio. ¿Por qué es privilegio eso? ¿Por qué después de trabajar 12, 14 años con Línea Viva, y tú vas viendo a nuestros compañeros, yo los vi, y mi padre fue de líneas aéreas, y yo los vi, cómo se avejentan prematuramente, cómo acaban diabéticos, cómo acaban enfermos, cómo se va deteriorando su esperanza de vida, porque tienen que trabajar con esa línea viva y no se puede de otra manera. ¿Qué tiene de privilegio eso? ¿Por qué nos atacaron? ¿Por qué nos agredieron? ¿Por qué satanizaron al trabajador? Que logra tener encendida una de las ciudades por densidad poblacional más grandes del mundo, donde se genera el 22% del PIB. Y ahí está, aquí está la luz, ahí están los postes, las líneas, los transformadores, los cables, las subestaciones, ahí están. Y eso lo hicimos nosotros. ¿Cómo es que se liquidó? ¿Cómo es que se privatizó? Con la campaña mediática. Y ocurre entonces que desaparecen una empresa de más de 100 años y de un día para otro 44,000 trabajadores fueron despedidos. Imagínense el impacto. ¿Qué haces en casa? ¿Qué le dices a tu mujer, a tus hijos? ¿Qué le dices a tu padre, a tu abuelo que te heredan ese sindicato, esa empresa nacionalizada y un contrato colectivo? Pues es muy complejo y entonces es una angustia, es traumático, es un shock, es algo que no esperas. Y acontece algo que voy a dejar de lado porque eso merece otra historia. 28,000 compañeros se liquidan. De los 44,000, 28,000 se liquidan. Y yo no quiero juzgar, ni soy quien, pero se liquidaron. Sé que es difícil. Sé que el neoliberalismo no solamente es privatizar, el neoliberalismo es también una imposición ideológica, mental, individual, que te dice contra el gobierno nadie puede, no se puede. No, pues ya dijo el gobierno y ya lo decretó, pues no vamos a poder. Y se van, se liquidan. Otros la angustia, las deudas, el no saber qué hacer, o simplemente sin conciencia, también los hay. No todo trabajador por definición es consciente y tiene conciencia de clase, no hay obreros de derecha, sí los hay. Hay trabajadores muy conservadores y también hay un sector así. Eso ocurre en todos los sindicatos, en toda la historia de la clase obrera. Pero 28,000 se van y no son 28,000 traidores, no son 28,000 renegados, desertores, no, son 28,000 jodidos que no supieron qué hacer, que se vieron desamparados, endeudados, sin la confianza, sin la conciencia o también apáticos. Esa parte queda fuera, porque este módulo es los movimientos sociales. 16,599 inician un movimiento. Esta es la otra historia. Voy a hablar de estos 16,599. Los 28,000 lucharon, algunos a su manera, de forma individual, o no lucharon. Eso se cuece aparte. Yo lo digo con todo respeto. No es fácil hacerle frente al gobierno con esta ideología que se impuso, que viste cómo se llevaron teléfonos, la banca, los puertos, aeropuertos, las líneas aéreas, y nadie pudo detenerlo. Es la historia de la clase obrera que fue golpeadísima por 36 años. Sindicatos desaparecidos, contratos colectivos hechos añicos, derechos laborales vapuleados. Y el obrero, esmeíta, electricista, pues la vio difícil. Pero hubo 16,000 que no. Y esta es la historia. Empieza nuestra lucha. Aquí nosotros somos parte de esos 16,599. Nosotros nos quedamos a luchar. Pues hay dos momentos importantes
que es la marcha del 15 de octubre de 2009, que tarda 6 horas, salió del Ángel de la Independencia al Zócalo, y el último contingente 6 horas después entró al Zócalo. Impresionante la marcha. Es una manifestación que yo en mi vida jamás vi una clase obrera movilizada como fue ese día. Y fue impresionante. Confiamos en la lucha, confiamos en nuestra fuerza y decidimos enfrentar al gobierno. Decidimos recuperar la empresa nacionalizada, recuperar el trabajo, nuestro sindicato y el contrato colectivo. Porque el móvil era ese. El móvil era privatizar la energía eléctrica, acabar con el contrato colectivo, que era un ejemplo, y está todavía vivo, aunque agonizando, para un conjunto de prestaciones, y acabar con un sindicato. El neoliberalismo no quiere sindicatos, no quiere contratos y no quiere nada público. Y nosotros teníamos las 3 cosas que más odia el neoliberalismo: sector público, derechos obreros y sindicato. Y nos golpeó. Decidimos luchar por esas razones profundas. Lo llevamos en la sangre. Somos familia. Mi abuelo trabajó para la Mexican Lion Power antes de que se nacionalizara. Mi padre luchó por la nacionalización en 1960, 27 de septiembre. Y ahora nosotros luchamos por recuperarla. Y esta no es mi historia, es la historia de todos. Más de los 16,000 que nos quedamos. Todos tenemos estirpe electricista, tenemos herencia, tenemos compromiso. De Luz y Fuerza y del sindicato, yo tuve una carrera, yo tuve una casa, yo tuve amigos, conocí gente valiosísima, hice camaradas y hermanos de lucha. O sea, no puedo dejar esto. Y eso va arraigándose en nosotros, en estos 16,000. Y salimos a luchar y dimos la cara. Y el público nos abucheaba y el pueblo nos rechazó. Y teníamos que explicarle a ese pueblo por qué privatizaron Luz y Fuerza. Y comenzó este enorme trayecto de ir a las casas, a los mercados, a las fábricas, a las escuelas, a las colonias, a hablar con los usuarios. No nos cansamos. Llegábamos al sindicato a las 6 de la mañana, nos íbamos a las 10, 11 de la noche. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que volantear? ¿Qué firmas hay que recuperar? ¿Con quién tengo que hablar? Todos en las 11 divisiones, en Toluca, Necaxa, en Cuernavaca, en las 11 divisiones que componen nuestro sindicato, los electricistas como hormiguitas, luchando por 3 razones: contrato colectivo, empresa y trabajo. Eso es lo que queríamos. Llegamos a un punto muy difícil, que para mí es el momento clímax en que el SME estuvo a punto de ganar, con esas 3 características, porque los balances se hacen en función de los propósitos que tú te planteas. Si tú te planteas recuperar la empresa, el contrato y el sindicato, el balance se hace en función de estas metas. Muy bien. El 25 de abril de 2010 estalla una huelga de hambre en el Zócalo capitalino, cerca de 100 electricistas, de manera paulatina se van colocando en huelga de hambre con esta idea, con estas consignas: el trabajo, el contrato y la empresa. Pues está difícil, pero empezamos. Conforme avanzan los días, en los primeros días el gobierno se burlaba de nosotros, se mofaba, nos seguían insultando. Conforme pasaron los días, la presión hacia el gobierno fue creciendo, porque el sacrificio era enorme, porque todos los días hacíamos marchas, todos los días que duró la huelga de hambre salimos a las calles, salimos a repartir volantes, salimos a pegar carteles, a hablar con la gente en el metro, a grito de voz. Así nos comenzamos a movilizar. El apoyo que llegaba todos los días a la huelga de hambre, se llenó el Zócalo de carpas, de estudiantes, colonos, de personalidades. Carmen Aristegui fue a hacer entrevistas, Andrés Manuel estuvo presente,
El pueblo de Atenco fue a dar su apoyo. Los estudiantes del Politécnico y de la universidad estuvieron acampando con nosotros. Los colonos del Francisco Villa, un chorro de organizaciones. El CITUAM estuvo también presente, la CENTE, los maestros de la sección 9, 11, 18, todos estábamos ahí en el Zócalo. Y miren que eran épocas durísimas, porque caían enormes granizadas, se inundaba el Zócalo y todos ahí resguardando a nuestros compañeros. La presión fue creciendo, creciendo, creciendo. A nivel internacional notábamos por la vía internet cómo un conjunto de periódicos seguían día a día la huelga de hambre. Y conforme avanzaban los días, la fuerza de la opinión pública fue creciendo a nuestro favor. Y de todo el rechazo inicial comenzamos a sentir apoyo. La gente ya no nos rechazaba. ¿Qué pasó? Llegaron los recibos locos, llegaron las tarifas elevadísimas, el pésimo servicio y evidentemente pues la continuidad del neoliberalismo, castigando los salarios, reduciendo el gasto, golpeando la economía de las familias. En fin, fuimos sintiendo que un pueblo comenzaba a entender nuestra lucha y además a apoyarla. Pues yo sí sentí mucho apoyo, y la presión internacional para que el gobierno de Felipe Calderón resolviera se hizo patente. Javier Lozano fue el secretario del Trabajo de Felipe Calderón y él hizo pública una oferta, y es ahí donde quiero destacar este elemento, porque la dignidad y el carácter incorruptible hasta ese momento de nuestro movimiento conquistó más simpatía. Javier Lozano, en una entrevista en radio, hace público que para Cayetano Cabrera, un ingeniero que estaba en huelga de hambre, que duró 90 días en huelga de hambre, al día 85 de huelga de hambre, él encabezaba la huelga. Él decía que se trataba de que todos regresáramos a trabajar con nuestro sindicato y el contrato colectivo. Al día 85 de huelga, Javier Lozano hace pública la oferta y le dice que Cayetano Cabrera tiene un trabajo en CFE, un tiempo completo en el Politécnico, él da clases en el Politécnico, le ofreció tiempo completo en el Politécnico, una plaza en CFE para él y su familia, a cambio de que levante la huelga. Pues miren la oferta. Y Cayetano Cabrera le contestó que aceptaba, con un detallito: quiero sí mi plaza en CFE para mí y mi familia, pero mi familia son 44,000 trabajadores. Acepto. O sea, es un golpe. Yo lo recuerdo y la piel se me pone chinita, porque es un ejemplo impresionante, impresionante, porque lo golpea moralmente. Y todos nosotros aplaudimos, todos dijimos, bien Cayetano, y sentimos el apoyo del pueblo y las voces a nivel internacional. Y se hizo chiquitito, moralmente, como lo que es un enano, Javier Lozano y Felipe Calderón. Bueno, este enano, además de tamaño, de moral. Y aquí empieza la parte triste, porque Martín Esparza traicionó la huelga de hambre, porque él aceptó que se levantara la huelga de hambre a cambio de mesas de negociación a puerta cerrada, para, según, tener una solución para todos nosotros. Y fue absolutamente falso. Cayetano se negó a levantar la huelga de hambre. Cuando él logra reponerse, incluso fue golpeado por los porros de Martín Esparza. Y son cosas que se tienen que saber. Es muy difícil, la parte más difícil de un movimiento que busca recuperar trabajo y sanear su organización y recuperar su democracia. La parte más difícil es luchar por la verdad, porque nadie nos cree.
Nadie cree que Martín Esparza sea un traidor, porque todo el mundo ubica al ESME como un sindicato de lucha combativo, y no es así, desgraciadamente, porque la historia también conoce traiciones, y eso pasó en nuestro sindicato. O sea, el síndrome Rosario Robles lo tiene Martín. Sí, Martín y su corriente se perredizaron, acaban descompuestos, acaban corruptos. Y aquí nace ese elemento de una lucha genuina que termina traicionada. Se levanta la huelga de hambre con la promesa del gobierno de que íbamos a tener empleo, de que iba a regresar el contrato colectivo, y comienzan pláticas a puerta cerrada entre Martín Esparza y el gobierno de Osorio Chong. Y comienzan estos acuerdos pésimos. Ahorita le entro a esta parte. ¿Qué sucede en paralelo? El obrero tomando las calles, la huelga de hambre, las marchas, todo el brigadeo que les cuento, etcétera. En paralelo, Martín Esparza fue a pedir, bueno, primero fue a apoyar a Peña Nieto. Esto también es muy difícil y la gente no nos lo cree, pero todo está documentado, todo. Y aquí están las fuentes. Y YouTube todavía tiene el video. Cuando Martín Esparza, en 2010, va al quinto informe de gobierno de Peña Nieto. Él gobierna el Estado de México. En 2010, Peña Nieto, en su quinto informe, prácticamente su arranque a la carrera presidencial. Y Martín Esparza va, lo felicita, lo saluda y le muestra su apoyo. Y nosotros dijimos, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Lo sentimos, Martín, no estamos de acuerdo. Erubiel es el siguiente para gobernar el Estado de México. La división Toluca, por órdenes de Martín, el subsecretario general, le hizo la campaña, apoyó el ESME Toluca a la campaña de Erubiel para gobernar el Estado de México. Lo siento, Martín, no estamos de acuerdo. El Bester Gordillo, asediada por el gobierno de Calderón, el ESME saca un desplegado apoyando a el Bester Gordillo. No estamos de acuerdo. Lo siento. Y ese es el punto, que se oculta todo esto. Que cuando nosotros presentamos este libro en el sindicato que narra todo esto, nos golpearon, nos robaron. Este libro está prohibido. No puede, bueno, lo llevamos al sindicato, nos lo robaron. Hace una semana, 2 semanas, 29 de octubre, aquí tenía que estar Martín Esparza para exponer. Se negó. Iba a estar Humberto Montes de Oca. Se negó. Porque nosotros le dijimos, y sé que van a ver esto, todo lo que digan aquí lo vamos a replicar, porque la verdad se tiene que saber, se tiene que conocer. Y no se presentaron. Y eso es una cobardía, porque hay que explicarle a la gente qué pasó en la huelga de hambre, por qué golpearon a Cayetano, por qué no tenemos trabajo. Paso a la segunda etapa. Nuestra lucha fue traicionada. Se encierran con Osorio Chong a negociar. Y Osorio Chong anuncia en febrero de 2014 que se termina la negociación. ¿En qué consiste esta negociación? Son 3 partes las que voy a narrar. 1, en jubilaciones, entre comillas, ahorita lo explico. De los 16,599 estoy hablando. Los 28,000 no se movilizaron como nosotros. No estoy desacreditando. Quiero que entendamos que entran en shock y hay un efecto estampida, pues
están siendo atacados por unas fieras y la manada, sin ser ofensivo, huye. Así pasó con 28,000. 16,599 nos quedamos, luchamos, marchamos, nos abrazamos, lloramos, fuimos perseguidos, golpeados por los federales. A punta de bayoneta nos sacaron de los centros de trabajo. Estoy hablando de esos, porque él se encarga de decir que nosotros somos esquiroles o que nos liquidamos, y saben que es falso, saben que es falso. Muy bien, de ese universo hablo. En 2014 Osorio Chong sale y dice: se acabó la negociación. Y son 3 cosas. Primera, jubilaciones. Segunda, se crea una empresa generadora Fénix. Y tercera, se crea una cooperativa. Son 3 soluciones entre comillotas. Comienzo con la primera, jubilaciones. Los trabajadores dentro de los 16,599 que tuvieran 23 años o más de antigüedad se van a jubilar conforme al contrato colectivo. Eso fue lo que se nos ofreció en las asambleas. ¿Qué es que te jubiles conforme al contrato colectivo? Que tengas aguinaldo, que tengas seguro social, que tengas un seguro sindical, que tengas el derecho a la energía eléctrica, que tengas un ahorro cada 4 meses como lo teníamos, etcétera. Eso no nos importó, no nos importó, porque la exigencia era el trabajo para todos, porque por eso Cayetano expuso la vida. Y nos dijeron: ustedes acepten, y los 16,000 entran a trabajar. Está pactado, está comprometido, está firmado en un convenio marco. Así nos dijeron. Y cuando a ti te dicen: si no aceptas, no hay trabajo para tus hermanos, con los que luchaste, con los que te madrearon, cuando te detienen con ellos, cuando te golpean, cuando te persiguen, ellos no van a tener nada a menos que tú aceptes. Y además es una jubilación conforme al contrato. Y somos 971 los que tenemos 23 años o más de antigüedad. Y aceptamos. Sí, aceptamos. Porque tendrían que entrar a trabajar los 16,000. Falso. Falso. No nos dieron una jubilación conforme al contrato colectivo. Nosotros, con nuestra liquidación, estamos fondeando esto que se llama renta vitalicia. No tenemos aguinaldo, no tenemos seguro social, no tenemos seguro sindical, no tenemos energía eléctrica, no tenemos ahorro, no tenemos nada más que una renta vitalicia que en promedio son 14,000 pesos al mes. 14,000, yo en mi caso con 25 años de antigüedad. Pero hay compañeros con 4,000 pesos al mes, con 6,000 pesos al mes. Aquí están los datos, aquí los tengo. Certificado por el Instituto Federal de Acceso a la Información de aquel entonces, hoy INAI. Y no entraron a trabajar nuestros compañeros. Bueno, este convenio marco que iba a dar jubilaciones, cooperativa y empresa, está resguardado, está encriptado por solicitud de Martín Esparza. Este contrato marco, este convenio marco, fue aceptado por todos los miembros de la dirección. En el sindicato son 26 miembros. Todos firmaron la solución, pero no conocieron el convenio marco, más que Martín. Y aquí hay un caso de excepción, que para mí es mi segundo ejemplo y fuente de mi inspiración. El primero es Cayetano. Yo jamás voy a olvidar lo que hizo Cayetano por todos nosotros, jamás. De los 26 miembros del Comité Central, hubo uno que dijo: quiero saber qué tiene ese convenio marco, quiero saber qué voy a firmar.
Si es verdad que van a entrar a trabajar, si es verdad que hay jubilación, si es verdad todo lo que tú dices que está ahí, déjame verlo. No se lo permitió. Jamás lo pudo ver. Y de los 26, solo uno no firmó. Y lo sacaron del Comité Central. Y ese señor se llama Fernando Oliva. Fernando Oliva Quirós fue expulsado del Comité Central. Actualmente víctima de insultos, de amenazas, etcétera. Y no firmó. Y entonces sí hay un proceso de descomposición, pero hay también la otra parte, de gente que se convierten en ejemplos para mí y creo que para muchos dentro del sindicato, que no puedes no reconocer, por lo menos. Las rentas vitalicias entonces, a los 16,599 hay que restar 971. Los demás no entraron a trabajar, ahorita platico esta parte. Entonces dije, son 3, jubilados, Fénix y cooperativa. Quiero terminar con jubilados. En noviembre del 17, esto ocurre, el 9 de mayo de 2014, empiezan las jubilaciones. No fue cierto y no entran a trabajar. En noviembre del 17, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por solicitud de varios de mis compañeros, a los que también admiro y respeto mucho, por solicitud de ellos logran dar a conocer quiénes son los 971 en renta vitalicia y cuánto están percibiendo al mes. Ya sospechábamos. Cuando esto se da a conocer, tenemos 14 miembros del sindicato con rentas vitalicias actualmente de 57,000 pesos al mes, cuando el promedio es 14 y hay compañeros con 3,000, 4,000. ¿Quiénes son esos 14? Los hermanos de Martín Esparza, el chofer de Humberto Montes de Oca, los colaboradores del Comité Central. Son ellos. Certificado. ¿Cómo? Con menos antigüedad, con menos salario, con menos récord. ¿Cómo? Tienen una renta vitalicia de 57,000 pesos al mes. Cuando tengo compañeros con 29 años de antigüedad, con salarios superiores a los de ellos, con mayor récord y rentas vitalicias de 14,000. ¿Cómo es posible? Y mira qué casualidad, 2 de los hermanos de Martín están en este esquema, sin la antigüedad y sin el salario. Y lo damos a conocer. Ellos no lo muestran. Esta verdad salió porque nosotros lo investigamos y lo damos a conocer. Y se nos van encima porque somos traidores. Pues ¿qué pactaron? Entonces, ¿qué pasó con renta vitalicia? 971 inconformes. 14 pues no están inconformes, pues están llevando 57,000 al mes. Ni fíjense, si se hubieran jubilado con luz y fuerza, no se llevarían eso. Se llevarían 28 o 30,000 pesos máximo. Ahorita 57,000. Bueno, 2, se crea la generadora Fénix. Le ponen a Martín una empresa transnacional portuguesa que se llama Mota Engil. Mota Engil es una empresa consentida por Peña Nieto que le dio obras cuando él gobernaba el Estado de México. A Mota Engil prácticamente de forma directa se le entregaron obras para carreteras, para puentes, etcétera. Y con Mota Engil más Martín forman la empresa Fénix. A esta empresa Fénix le adjudican 16 plantas generadoras para comenzar a trabajar. Entonces nos dicen en la asamblea, se van a jubilar así. Falso. Se crea una empresa
y entran todos a trabajar. Y la empresa que se crea es con una transnacional, con Martín. ¿Cuántos entraron a trabajar? 541. De los 16,599, resten 971 y resten 541. ¿Cuántos entraron a trabajar? 541. Pues, ¿qué está pasando? Muy bien, ahí te va el equipo de investigación. Queremos ver quiénes son los 541. Y en la base de datos del IMSS, porque con el IMSS siguen tu carrera laboral donde quiera que estés. Ahí va, tu número del IMSS es permanente. Y con él se ve dónde estás trabajando, aquí, allá, acullá, para el patrón X, Y o Z, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes son los 541? Pues están los 26 miembros del Comité Central, con un salario, el de Martín, Montes de Oca y Bobadilla, superior a los 2,000 pesos diarios. Diarios. O sea, más de 60,000 pesos al mes. Y no trabajan, porque son los líderes del sindicato. ¿Quiénes más están? Los parientes de Bobadilla, de Martín, de Humberto, de todo el comité. Hay gente que no era del sindicato, que no trabajó en Luz y Fuerza. Híjole, se tiene que saber. Y nos metemos, solicitamos al registro público de la propiedad el acta constitutiva. ¿Cuándo se constituye Fénix? 23 de septiembre de 2015. ¿Quiénes la conforman? Mota Angel, 51%, el ESME, 40%, y la cooperativa, 9%. Y aparece en el acta constitutiva: Martín Esparza es miembro del Consejo de Administración de la empresa Fénix. O sea, es trabajador de Fénix. Está en la nómina como trabajador, sin trabajar. Es patrón porque es miembro del Consejo de Administración. Pero al ESME le tocan 40% de las acciones. Pues es el secretario general. Pero a la cooperativa le toca el 9%. Es cooperativista. No mamen. Perdón. Cayetano, no merecía Cayetano Cabrera un trabajo aquí. Y los 100 huelguistas, y a los que golpearon, y a los que persiguieron. O sea, no es justo, no es justo. Y esto nosotros lo descubrimos, lo damos a conocer. ¿Qué pasa? No, pues somos de derecha, somos reaccionarios, queremos destruir al sindicato, queremos descarrilar las negociaciones. Nos golpearon, a mí me pegaron, a Rodrigo Almazán le pegaron, a Cayetano le pegaron, a Delfino Carmona le pegaron, a Jaime Villafuerte, un ex miembro del comité, le pegaron, a Jorge Torres le pegaron, a la ingeniera Yasmín le pegaron. Hablo de físicamente, de madrazos, de eso hablo. ¿Cómo? Paso a la cooperativa. Se forma la cooperativa el 25 de junio de 2015. Luz y Fuerza tenía 533 bienes inmuebles. La Auditoría Superior de la Federación dice que estos inmuebles son 533, pero en valor contable son 98,592 millones de pesos. Todo eso queda absorbido por CFE. Para la cooperativa, esta es la negociación, le dan 40 predios. Equivale al 7% de los bienes, pero contablemente es el 0.5% de los 98,592 millones de pesos. No sé si me expliqué. O sea, del universo de bienes inmuebles te dan el 7%.
Y del universo de dinero, del 100% te dan el 0.5. 40 predios. No caben los 15,000 que quedan. Laboralmente no puedes darle asiento laboral, ni financiera, ni físicamente. ¿Dónde metes a 15,000? ¿Cuántos trabajan en la cooperativa? Quizás 1,000, quizás 2,000, ni lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Ahí están los del comité, sin trabajar. Tenemos la nómina que Banorte paga, deposita Banorte a las cuentas de los cooperativistas. A Montes de Oca le depositan 25,000 pesos quincenales, sin trabajar. Ya 2,000 pesos diarios, más de 2,000 pesos diarios en Fénix, son 60,000. Y aquí serían 50,000 pesos al mes como cooperativista. Hay que agregarle las cuotas sindicales y todo lo que hacen de las instalaciones del sindicato, porque rentan los salones, los auditorios, las canchas, la alberca, el estacionamiento, hacen negocio con todo. Este señor Montes de Oca, que no vino la vez pasada, está ganando más que Andrés Manuel López Obrador. Y se tiene que saber. Entonces, cierro toda esta parte. Voy a intentar ya ir concluyendo. 10 años después, 28,000 se liquidaron, se quedan 16,599, menos 971 con jubilaciones entre comillotas, menos 541 de Fénix, menos 1,000 cooperativistas en trabajos precarios, bajísimos, sin seguro social, etcétera. Resultado, 14,000. 10 años después, 14,000 siguen sin empleo. De los que se quedaron a resistir, yo no hablo de los 28,000, de los 16,599 que 10 años no se rindieron, 14,000 siguen esperando una solución justa. Bueno, las liquidaciones de todos, porque después de que está la solución 1, renta vitalicia, solución 2, Fénix, solución 3, cooperativa. Hecho esto, se liquidan todos y ya se van todos a liquidar. Los 16,599 se liquidan. Eso ocurre en agosto del 2016. Pues ahí te va el equipo. Por favor, Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia y bla, 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 queremos saber los montos de la liquidación de los 16,599. Y lo obtuvimos. Ya se imaginarán ustedes qué viene ahí. Les voy a platicar de 2 apellidos, de los 3 más importantes. Ahí está Martín Esparza Flores, con una liquidación de 5,329,132. Ahí está su hermano Francisco Esparza Flores, con 19 años de antigüedad, con una liquidación de 4,601,954. Ahí está su hermano Pablo Esparza Flores, Roberto Esparza Flores, lo mismo. Su hijo Martín Esparza Sánchez, con 5 años de antigüedad, 1,086,580. Su chofer, Alfonso Becerra Peralta, con 23 años de servicio, una liquidación semejante. Y se sacó la superlotería, Eduardo Bobadilla. Por eso no vienen, y sé que me están escuchando. Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Trabajo del ESME, se liquida con 5,689,066,95. Su hermano Manuel Bobadilla Zarza, con 18 años de servicio, 4,984,000, casi 5 millones.
Su otro hermano Rubén Bobadilla Zarza, con 16 años de antigüedad, 4,954,000. Con 16 años, yo tuve 25 años y no llegué ni al millón, con un salario superior. Él con 16 años, 4,954,000. Su hermana Patricia Bobadilla Zarza, 4 años, 1,261,000. Su hermana Liliana Bobadilla Zarza, con año y medio, 1,050,000. Su esposa Susana Mondragón, con 6 años de servicio, 4,951,000. Su hija, con 3 meses de trabajo, 3 meses, 951,962. Su cuñado Enrique Romero Valencia, 20 años, 4,540,000. Su colaborador Israel Chávez, 8 años, 4,984,000. Toda la dinastía Bobadilla, sumando, son más de 35 millones de pesos en liquidación. Las liquidaciones promedio son de 350,000 pesos. Como con 3 meses, 941,000. Montes de Oca. Lo siento, Montes de Oca, no me da gusto, lo digo sinceramente, me avergüenza, porque creímos en ellos, porque los vimos luchando, pero algo pasó, que cuando se encerraron con Osorio Chong, este fue el resultado. Algo pasó y se tiene que saber. Por eso digo, el síndrome Rosario Robles, la estafa maestra, no es exclusivo, todo el Estado que hereda el gobierno actual está descompuesto. Sí, urge una limpieza y tenemos que entenderlo todos. Pues esto se acuñó en 36 años, ni modo. Esta es parte de la historia y los movimientos sociales, cuando los estudiemos, esta es una parte que tenemos que saber. Pues no todo es honestidad. Hay una dirección que se corrompió, que se vendió, que traicionó, por increíble que parezca. Y esa es la parte más difícil, porque nosotros luchamos y salen ellos a decir, están agrediendo al ESME, son sectores retrógrados de derecha, están violando la autonomía, fírmame organización, fírmame. Dice Montes de Oca, fírmame porque están golpeando al ESME, y pues todos le firman. Pues sí, porque no saben. Claro que le firman, pues yo firmaría, si no supiera, pero tengo el referente de qué es el ESME, que nace en 1914 en periodos revolucionarios, que se niega a ser parte de los batallones rojos, cuando Carranza ordena a los batallones rojos enfrentarse a las tropas zapatistas. Y el ESME dice, no voy, con mis hermanos de clase, con mis aliados estratégicos, luchar contra ellos, no voy. El ESME se niega a luchar desde los batallones rojos contra las tropas zapatistas. El ESME rompe con la CTM en 1936. En 1916, una huelga general por reconocer al sindicato. Y Ernesto Velasco, fundador de nuestro ESME, en el paredón por las tropas de Carranza. Una poderosísima movilización hace que la condena de fusilamiento se convierta en cadena perpetua. Y jamás fue cadena perpetua, porque el movimiento siguió y se lo arranca al Estado de las mazmorras que ellos tenían contra todo el anarcosindicalismo del siglo pasado. Ese es el ESME. El ESME que apoya a Cuba, a Venezuela, que mandó a electrificar trabajadores en Chiapas, a la zona zapatista, que mandó brigadas a Cuba, que apoya a Venezuela. Ese es el ESME que apoyó al CGH en la huelga 99-2000, que apoyó a Tenco. Y de repente le dice Montes de Oca al pueblo, a las organizaciones, están atacando al ESME, fírmame por favor. Pues todo el chorizote de firmas. ¿Y saben qué hacen adentro con esas firmas? Nos agreden a nosotros. ¿Qué estás mostrando? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué estás demostrando? Que esto no puede terminar así. Montes de Oca. Liquidación 4,412,000.
su secretaria particular, Gabriela Tapia Rivas, 2 años de servicio, 3,367,996. ¿Y Cayetano? ¿Qué óvole? Esto no es justo. ¿Qué quiere ahora Martín Esparza? La empresa que formó con Fénix, según él, Peña Nieto se comprometió a comprarles 1,700 megawatts por 30 años y Peña no le cumplió. ¿Saben qué quiere ahora? Que Andrés Manuel le cumpla, que le compre 1,700 megawatts por 30 años para provecho de Mota Engil y de ellos, de esta casta. ¿Qué queremos nosotros? Recuperar el sector eléctrico, recuperar el sector energético, acabar con el huachicoleo, ni un permiso más a los privados, ni uno. Tienen más de 800 permisos en su poder. Están generando el 48% de toda la energía que se consume en este país. El 48% lo hace el privado, el 52% el público, porque descapitalizaron las hidroeléctricas. Son 30 grandes hidroeléctricas que están alrededor dispersas en nuestro país y están trabajando al 40% a propósito, porque lo que ellos no produzcan se lo compran al privado. Entonces, ¿qué ha dicho Andrés Manuel? Pues vamos a producir y en la medida en que se produzca, pues les compramos menos. ¿Y qué pasa con la tarifa? Pues va a bajar. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues nos van a contratar. ¿Y qué dice Martín? No, ni madres. El privado, que es Mota Engil, que soy yo, dame mi permiso, cómprame en 1,700 megas por 30 años. No, pues ¿qué pasó? Nomás no cuadramos. Entonces ya es un sindicato empresa, ya es un sindicato que ve por intereses, una cúpula sindical, haciendo a un lado a todos los trabajadores menos 541, porque ni en la cooperativa están a gusto. Bueno, termino, ya me colgué muchísimo, perdón, pero como no tenemos los espacios, no tenemos los lugares, Martín tiene todos los micrófonos, todas las, bueno, tiene una radio a su disposición, Frecuencia Laboral, tiene la página oficial y siempre que, bueno, chayotea, bueno, en fin, yo agradezco el espacio al compañero Felipe Ávila, le agradezco mucho. Bueno, además me obsequiaron unos libros, también lo agradezco, obviamente. Muy bien, nosotros queremos democracia, presentamos una planilla y nos hicieron fraude. No tuvimos representantes de planilla en las 11 divisiones, no publicaron el padrón electoral y están demandados ante la Junta Federal porque se reponga el proceso. Tampoco me gusta lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Luisa María Alcalde le entregó la toma de nota y nosotros no estamos de acuerdo. Metimos la demanda, estamos peleando y en los tribunales, para mí es la prueba de fuego. Si de veras es cierto que va a haber democracia sindical, no puede quedar impune Martín Esparza. Si ya desplazaron a Romero de Champs, a todo el gordillismo, aunque queda su estructura, pero evidentemente están barriendo con las cabezas de mafia, el del ferrocarril, si ya están al Romero de Champs, qué gusto me da. ¿Van a dejar a Martín Esparza impune? Yo espero que no. Yo espero que no. Y si sí, nosotros vamos a pelear, porque no se salen con la suya. Pues yo aquí le dejaría para hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Creo que van a decir algo aquí los organizadores. Y traigo un libro con todo esto y un disco donde documentamos el fraude, que al final lo podemos poner a su disposición. Esto cuesta 50 pesos y esto es de cooperacha voluntaria.
lo que gusten darnos. Aquí hay compañeros míos de nuestra organización que me van a ayudar a hacer esto. Estamos a sus órdenes. Sí, claro, claro. ¿No son en público o así? Son del público. Pero no lo expresan. ¿Así? Ajá. Sí, no, está bien. Bueno, agradecemos al maestro Mario Benítez por esta exposición tan clara, no solamente basada en información, sino también en su propia experiencia. Y bueno, en lo que él lee las preguntas que ustedes hicieron, les damos los siguientes anuncios. Mañana, 6 de noviembre, organizamos la presentación editorial de la obra más reciente de Enrique Semo, llamada La Conquista, Catástrofe de los Pueblos Originarios, obra en 2 volúmenes que será comentada por el autor en compañía de los doctores Felipe Ávila, José Luis Ávila y Clementina Batok. El jueves 7 de noviembre continuamos con nuestro curso y en esta ocasión tendremos la presencia de Temoris Greco, quien conversará sobre el caso de Ayotzinapa. También los queremos invitar para la próxima semana, el martes 12 y miércoles 13 de noviembre, en los horarios de 4 y 6 de la tarde, tendrá lugar el coloquio Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX. Contaremos con la participación de historiadores destacados como Javier García Diego, Ana Rivera Carbó, Romana Falcón, Salvador Rueda y Lorenzo Meyer, entre otros. Los esperamos. Sí, aquí dice claramente la corrupción en muchos sindicatos y particularmente en los líderes es común de un tiempo a la fecha, pues desde hace bastante tiempo. ¿Qué piensa usted de este estado de descomposición en todos los sindicatos, entre ellos el de la cultura? Al escucharlo parece que es el pan nuestro de cada día en el sindicalismo mexicano, familias enteras dueñas del sindicato. Sí, compañero Cabrera, compañera, pues nos toca la base. Yo siento que hay un conformismo. Están esperando que Andrés Manuel resuelva todo. Y pues no, yo no quiero que Andrés Manuel quite a Martín. A mi charro nomás nosotros lo vamos a quitar. Nadie más. Nadie más. A mi charro no me lo tocan, Solo la base consciente, democrática de los trabajadores del ESME lo van a quitar. Lo vamos a quitar. Nadie más, nadie más. Esa es tarea de los trabajadores, no viene de arriba. No. Bueno, ni puede. Y además, si pudiera, nosotros no queremos. Queremos simplemente piso parejo, democracia, que se vote, que se cuente, que no nos golpeen. Miren, el padrón electoral no se publicó. Dice la ley federal que con 3 días de anticipación se tiene que publicar entre todos los agremiados. No se publicó. Pero ahí están las fuentes oficiales. Se meten ustedes a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el último padrón que registra el ESME son 15,164. Pero las cédulas para votar fueron 35,100 y los votantes fueron 17,498. O sea, ¿cómo registras un padrón de 15,000 y votan 17,498? O sea, ¿cómo? Yo no quiero, o sea, repítanla. Piso parejo. Se vota un nombre, un voto libre, secreto, que se cuente por los representantes de planilla que no nos dejaron tener. Y la neta, si perdemos, no perdemos, porque gana la democracia sindical. Punto. ¿Por qué es tan difícil? Porque es un negocio de millones para él y su familia. Para Mota Angel, Martín ya representa una empresa, no representa a los trabajadores, representa una empresa. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, los sindicatos, hay un problema, porque la percepción que se tiene desde otros ámbitos es que en el sindicato es corrupción. Y ya basta. El sindicato es un instrumento de la clase obrera para hacerle frente a la clase patronal, para exigirles salarios, contratos colectivos, derechos, jubilación, un servicio médico. Ya no existe, hay un outsourcing impresionante.
Ya no existen estos derechos. ¿Para qué queremos un sindicato? ¿Para enriquecernos? No. El sindicato es un medio, no es un fin. Es un instrumento para hacerle frente a la clase patronal que no tiene, hay que acotarla, no tiene límite. Ya no hay trabajos de 8 horas, ya no hay trabajos permanentes. Ya hay un ciclo en donde 2, 3 años y te vas. No existe la antigüedad laboral. Ya no la haces para un patrón, trabajas 2 para uno, 3 para el otro, 5 para el otro. A ver quién se hace responsable de tu vejez. No, eso lo tenemos que resolver nosotros los trabajadores. Y en eso estamos. ¿Cuál fue el impacto para la comunidad internacional? ¿Hubo algún tipo de cooperación internacional? Claro que la hubo. Pues ya se imaginarán quién se la quedó. Por supuesto que hubo. Y no tenemos nosotros noticia de eso. No, o sea, hay un saqueo por todos lados de las cuotas sindicales, de los recursos, de los bienes muebles e inmuebles del sindicato. De todo eso se hace uso y usufructo y no derrama para la base. Eso no existe. La resistencia de los trabajadores electricistas también lucharon jurídicamente y según la ganaron, hoy se dividen. ¿Quién se beneficia con esto? Ninguna división es para provecho de los trabajadores, ninguna. Sí necesitamos la unidad, pero la unidad no es en general y en abstracto, tiene principios. La unidad para la justicia, para la equidad, para una distribución de lo que ganes. Si logras un peso, pues ni modo, ese peso para todos. Pero como una élite sale millonaria. Ni en el más loco de sus sueños, regresando 10 años atrás, si ellos continúan trabajando para Luz y Fuerza, no se enriquecen, no se hacen millonarios. Se sacaron la lotería con esto. Y no es posible. ¿Cómo? Dirigentes millonarios y base empobrecida. Empobrecida en serio, en serio. A los 40 años ya eres viejo. Ya no te quieren en los trabajos. ¿Y qué haces con nuestra gente que fue despedida con 50 años de edad, 28 años de servicio y marcados porque eran de Luz y Fuerza y del ESME? No encuentran trabajo, están boletinados. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la opción que se les da? Y luego se enteran de todo esto. No, o sea, nuestra lucha es sincera. Es franca, no es contra las personas, es contra sus acciones. Yo lamento mucho que esto haya acabado así, que ellos hayan terminado así, que ellos nos hayan traicionado, pero no esperen que nos quedemos con los brazos cruzados. No es en vano lo que hemos venido haciendo, nos cuesta mucho trabajo convencer, decirle a las organizaciones, no somos lo que ellos dicen que somos. Mienten todo el tiempo. Hay un descontento que se expresa de 1000 maneras. Hay una enorme desesperación. Hay exigencias para Andrés Manuel, pero él no lo va a resolver. No debe, no quiere, no puede. Y eso nos toca a nosotros como clase. Yo también le estoy muy franco y muy sincero. Yo no quiero que el gobierno se meta. Solo quiero piso parejo. Nosotros fuimos a votar. A nuestra planilla la golpearon. Aquí está, aquí hay video donde están las escenas cómo sacan a golpes a la gente de nuestra planilla, cómo a jubilados no los dejan votar, cómo no publican el padrón. Fénix, se le ocurrió a Martín en tiempo electoral repartir por fin las utilidades de Fénix. 5,000 pesos dieron a cada trabajador. Cuando ellos, esos 5,000 ellos se lo ganan en 2 días y medio. 4 años después reparten 5,000 a cada trabajador. ¿Saben qué días repartieron los 5,000 pesos? Los días de la votación. ¿Saben quién repartía ese dinero? Sus candidatos. Y lo hacían en Juárez 90, que está a 5 o 6 minutos de la sede sindical. Afuera de Juárez 90 un camión
A ver, ten tus 5,000 pesos, súbete. Se los da el candidato. Súbete al camión y vete a votar. Resultado, ellos solitos contaron. Ellos se cuentan 12,000 votos y nos dan a nosotros 5,000 sin haber contado ni uno solo. El resultado es, ustedes llevan 5,000 y nosotros 12,000, les ganamos. Pues ya para que nos den 5,000. No, señores, yo estoy seguro que eran muchos más. Queremos perder bien, que nos ganen bien y que nadie se meta, nadie. Esto no es para romper la autonomía, es para respetarla. Y esa es la exigencia. Entonces, ¿qué proponemos ahorita? Democracia sindical, recuperar el sector eléctrico, trabajo para todos, incluidos los 28,000, porque se están robando luz por 30,000 millones de pesos al año. Porque hay que revisar estas 1,000 empresas que se están robando la luz por 30,000 millones de pesos al año. No es Cartolandia, con todo respeto. El paracaidista, los cinturones de miseria que rodean nuestra ciudad, que se cuelgan, no, hombre, no tiene comparación con el robo que se da en las grandes plazas comerciales, con el robo que se da en las grandes armadoras, en la Torre Mayor, en los negocios de Slim. Ahí sí están los robos grandototes. Y eso lo declara Bartlett. Son 1,000 empresas las que se están llevando en robo 30,000 millones de pesos al año. Pues vamos a entrarle, deja Cartolandia en paz. Son muchísimos y te vas y se vuelven a colgar. ¿Y cuánto recuperas? Nada. Vete por los grandes. Allí está el verdadero huachicoleo eléctrico. Bueno, dice Andrés Manuel que hay que interconectar con fibra óptica todo el país para el Banco del Bienestar y usar la infraestructura de CFE. El 80% del territorio nacional no está interconectado. No puede llevar como ustedes saben, él da un plástico y no da el apoyo directo para que el líder disperse, no, ya va a ser en plástico de manera individual, pero hay que estar en el banco. De los 250 municipios, 60-70% no hay ni una sucursal. ¿Y cómo llega el recurso? Pues hay que meter fibra óptica para que se instale y pueda llegar vía electrónica el recurso. Usar a la fibra óptica de CFE, los privados no lo quisieron hacer. Y entonces ya hizo CFE una rama que es CFE Telecomunicaciones para conectar al 80%. Hablo del territorio, no de población, porque la población está muy concentrada en grandes ciudades como la nuestra, Monterrey o Jalisco, etcétera. No, hablo de la población, hablo de la geografía. El 80% en la geografía no está interconectado. Pues vamos a conectarlo, ¿no? ¿Qué les parece? Pues aquí hay 28,000 cabrones que pueden entrarle. Pero no, el señor Martínez Esparza solo quiere para Fénix 541 él, 1,700 megas por 30 años. Se olvidó de todos. Ese es un empresario. ¿Qué queremos? Democracia sindical, trabajo, recuperar el sector eléctrico y avanzar para detener la política neoliberal y que estos permisos ya no continúen. Ese es nuestro proyecto. Sí tenemos proyecto, sí tenemos idea y muchas ganas de recuperar nuestro sindicato. Pues ahí le dejo. ¿Algo más? ¿No? Mis compañeros que están aquí, ¿quieren decir algo? Aquí hay compañeros del ESME que pueden, por favor. Correcto. Sí, gracias, María Luisa, le decimos Huicha a mi compañera, es de la Resistencia, es una de nuestras heroínas, no se ha rajado, la han amenazado también a ella, a su compañero Mauricio le han pegado, en fin. Así es, yo lo sé. No nos dieron certificado de la cooperativa a más de 20, 30 compañeros por hacer las cosas que hacemos y lo que decimos.
y nos han expulsado, según del sindicato, y no nos dieron los 5,000 pesos del reparto de utilidades. O sea, ni eso queremos. Queremos la democracia. En fin, ¿cómo ven? ¿Aquí le podemos parar? Sí, compañero, perdón, Sí. 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 No, o sea, sí. Sí, necesitamos articular el descontento, pero digamos que el punto fundamental clave es que se repita la votación. O sea, la mayoría en términos cuantificables se va a expresar en la urna. Y ahí es donde estamos pidiendo nosotros que se repita este proceso. Fíjense ustedes, la dirección del sindicato, digamos, antes de que hicieran esto que les voy a platicar, duraba 2 años. Cada 2 años cambiaba la mitad del comité. Son 26 miembros del comité. 13 cambian en un año, el siguiente año cambian los siguientes 13. De manera que cada año había cambio. Unos 13 y luego los otros 13 y luego los primeros 13 y así. Pero cada 2 años había algo revolvente, digamos, un ciclo. El 14 de julio de 2014 nombramos a la mitad del comité, que no incluye la cartera de Martín, por 2 años, del 14 de julio de 2014 al 14 de julio de 2016. En 2015 va la cartera de Martín. A él lo votamos por 2 años, del 14 de julio de 2015 al 14 de julio de 2017. Entonces, así vamos, pero el 22 de septiembre de 2015, o sea, Martín se reelige el 14 de julio de 2015. El 22 de septiembre de 2015, o sea, julio, agosto y septiembre, 2 meses después, cambia la temporalidad y dice, no, no son 2 años, son 5. O sea, la ley Bonilla. Aquí se inspiró la ley Bonilla, en Martín, porque decide él que cuando votamos por él 2 años, 2 meses después dice, no, votaron, ¿qué creen? Votaron por mí 5 años y se queda hasta 2020. Lleva él 15 años como secretario general, medio porfiriato, como secretario general, pero ocupó otros cargos menores. O sea, toda su vida ha vivido del sindicato. Y en 2020 va su cartera en juego y se quiere quedar otros 5 años. O sea, Luisa María, por favor, no lo saques tú, pon el piso parejo, déjanos votar, ahí está esa mayoría. ¿Qué sucede? ¿Por qué no está articulada? ¿Por qué no está reunida? Porque hay un terrorismo sindical, porque hay golpes. No podemos pisar nuestro propio sindicato. Nos han sacado a madrazos del sindicato. Estamos amenazados. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, fírmale, por favor, que estamos en contra de Martín. ¿Tengo que poner mi nombre? No, pues sí. No, pues no. Pues el voto tiene que ser secreto. O sea, no, ya lo es. No, pues si van a ver en el video, va nuestra gente a votar y ahí, a 3 pasos de la urna, los están amenazando a gritos, los sacan a putazos. ¿Cómo? Y luego salen organizaciones a decir que todo estuvo limpio.
O sea, no. ¿Quiénes son esas organizaciones? Perdone. O sea, Hernández Juárez. Él lleva 46 años como secretario general. Después de Salustio, y derrocan a Salustio con la idea de no reelección. También don Porfirio. En fin, sí es muy difícil, pero pues miren, este es el movimiento del ESME. Pasó en este siglo, cumplió 10 años, no ha concluido, pero va a concluir bien, bien. Los días de Martín están contados. Nosotros albergamos la esperanza que con esta presión, con este conocimiento, ustedes nos van a ayudar mucho porque están estudiando los movimientos sociales. Conozcan esta realidad, ayúdenos a difundirla. Y si se repite la votación, yo estoy absolutamente seguro que Martín y sus 26 ladrones se largan. Estoy seguro de eso. Permítanos votar limpiamente. Ganamos a trabajar contra el huachicoleo, instalando fibra óptica y recuperar esta patria que nos han arrebatado por 36 años. Aquí hay brazos, voluntad, corazón, mente y otras partes del cuerpo, dispuestos a recuperar esta patria. Esa es nuestra lucha. Martín solo quiere para Fénix, y eso ya no. Y para su bolsillo, correcto. Pues les agradezco la escucha, doctor Felipe, maestros. Pues aquí les dejamos. Muchas gracias. El libro cuesta 50 pesos y el disco, la cooperación que gusten darnos, y yo así le dejo. Gobierno de México.